Hay cosas que duermen bajo la tierra, entidades que esperan, no con la paciencia de una roca, sino con el hambre de una tumba. En un rancho perdido, entre hectáreas de maíz, donde el horizonte era una línea temblorosa de calor, una niña ayudaba a su padre en la cosecha. El sol era un martillo dorado sobre su nuca. Sus manos, pequeñas y ásperas, se movían entre las hojas secas del maíz, que susurraban como voces de papel. Fue entonces cuando observó en la tierra, semienterrada, como un hueso olvidado, yacía una muñeca. Sus ojos de un cristal azul profundo parecía absorber la luz del cielo. Su piel era de un plástico liso y perfecto, y su sonrisa, pintada con una delicadeza antinatural, no era una muñeca de fábrica. Tenía un aire artesanal, único. ¿Quién la habría dejado allí, en medio de la nada? La niña no se hizo la pregunta. Para un niño, un tesoro no necesita historia, solo un dueño, y ahora era suya. Durante años, esa muñeca fue su confidente, su única hermana en la vasta soledad del campo. Le contaba cuentos que el viento se llevaba y compartía con ella su canción favorita. Ven, ven a bailar conmigo. Y bailaban en el silencio de las noches estrelladas. Era su reflejo, su otro yo, hecho de plástico y misterio. Pero el tiempo, como bien saben ustedes, es un veneno lento. La niñez se desvaneció como un rocío de la mañana. La escuela secundaria trajo consigo nuevos intereses, muchachos torpes, música ruidosa y el anhelo desesperado por escapar de aquel rancho que ahora le parecía una jaula de polvo y sol. La muñeca, aquel ídolo de su infancia, fue regalada al olvido, no en un ático, sino en una caja de madera carcomida, en el fondo de una bodega. Pasaron los años. La joven, ahora una mujer de 23 años, se preparaba para empezar una nueva vida en la ciudad con su prometido. Mientras empacaba los fragmentos de su pasado, sintió un impulso, una punzada de nostalgia. Decidió abrir aquella vieja caja de madera. Ustedes que me escuchan pueden imaginar el horror de ver la corrupción en lo que alguna vez fue puro, porque lo que encontró ahí dentro no era un recuerdo, era una profecía, una aberración. El grito que escapó de su garganta no fue humano, fue el sonido de una mente que se quiebra al presenciar lo imposible. La muñeca había envejecido, pero no como envejece un objeto, no. El tiempo no se ensaña así con el plástico. Esto era algo más, una red de grietas finas, como telarañas, surcaba el rostro que una vez fue liso. El plástico, antes rosado, tenía ahora un tono amarillento, cadavérico, salpicado de manchas que parecían hematomas seniles. Los labios pintados estaban agrietados y retraídos en una mueca horrible. Y el cabello se había caído en mechones, revelando un cuero cabelludo de plástico desnudo y manchado. Sus extremidades, antes robustas,
parecían ahora delgadas, casi esqueléticas. Pero lo peor eran los ojos. Aquellos ojos de cristal azul profundo ya no estaban. En su lugar había dos orbes lechosos, opacos, como los de un ciego. Ojos que parecían haber visto eones de oscuridad y ahora miraba hacia adentro, hacia un vacío insondable. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? El aire en la bodega se volvió denso, pesado, cargado, con una malevolencia tangible. Ya no era un lugar de recuerdos, era el nido de algo antinatural. Los meses que siguieron fueron un descenso en espiral. El horror no se quedó en la caja, se filtró en la casa, en sus vidas. No eran los clichés de las películas, eran cosas pequeñas, íntimas y enloquecedoras. Un objeto que no se caía, sino que se desplazaba al borde de una mesa cuando nadie miraba. Una sombra en la visión periférica que se encogía y desaparecía al voltear la cabeza. Y sobre todo, la sensación, esa espantosa, inaludible sensación de que en la quietud de la casa, unos ojos invisibles la seguían, unos ojos viejos, ciegos y llenos de rencor. Su prometido, un hombre de lógica y razón, intentaba buscar explicaciones. Corrientes de aire, la casa vieja, el estrés, pero incluso él comenzó a callar cuando, una noche, ambos escucharon un sonido proveniente de la habitación de invitados, donde había guardado la caja. Un sonido de pisadas pequeñas secas, un eco como el de hojas muertas rozándose. El sonido de la vejez. La noche del final llegó sin aviso. Ella despertó con una presión insoportable en el pecho. No podía respirar. Abrió los ojos a la oscuridad de su cuarto y la muñeca envejecida estaba sentada sobre ella. Y sus ojos ya no eran ciegos, ardían con una luz helada, una inteligencia antigua y rapaz que la paralizó por completo. Una voz pequeña llenó la habitación, una cacofonía de sílabas que incomprensibles pero graves y cavernosas. Era el sonido de la energía siendo drenada, del calor huyendo del cuarto. La temperatura se desplomó y entonces la forma física se rindió. El caparazón de plástico pareció disolverse. La muñeca se desvaneció para dar paso a lo que realmente era una figura de sombras retorcidas, una silueta humanoide, pero incorrecta, con contornos que vibraban como el aire sobre el asfalto caliente. Un agujero en la realidad. El eco escalofriante de una risa llenó la habitación. Pero no era la risa de un niño. Era la risa de algo que solo pretendía serlo. Una burla cruel de la inocencia. Su esposo, despertado por el frío antinatural, solo pudo ver la silueta oscura derramándose sobre ella como una mancha de tinta viviente. Los gritos de su mujer no eran de dolor, sino de algo peor.
de aniquilación. La figura sombría pareció fundirse con ella, no en un acto de posesión, sino de consumo. Y luego, el silencio, un silencio absoluto, pesado, roto, solo por el llanto aterrorizado del hombre. La sombra se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una opresión en el aire y la certeza de que no se había ido, solo se había mudado, quizás en busca de un nuevo juguete, una nueva alma joven para amar y luego olvidar. La mujer, después de aquello, nunca volvió a ser la misma. Sobrevivió. Sí, si a eso se le puede llamar vida. Las cicatrices que le quedaron no estaban en su piel, sino en su alma. A veces, en el silencio de la noche, su esposo la oye cantar: ven, ven a bailar conmigo en las noches estrelladas. A veces, cuando se mira al espejo, no es su propio reflejo el que le devuelve la mirada, sino el de una anciana con ojos vacíos y una sonrisa agrietada y terrible.